Cuando uno trabaja en dirección de proyectos, todos los temas que tienen que ver con la gestión del proyecto siempre son más eficaces, más eficientes, más armónicos cuando tú entras desde el inicio. Bienvenida, querida audiencia, a un nuevo episodio de Conexión Empresarial, donde unimos los mejores actores del mundo empresarial con todos ustedes. Hoy nos acompaña Luis Abreu Arenas, ingeniero industrial y PMP certificado, especialista en gestión de proyectos onshore y offshore, con amplia experiencia en el sector oil and gas y energía. Luis ha liderado proyectos CPC y roles directivos en iniciativas de gran escala, incluyendo participación en la refinería de Talara y trabajos vinculados en la refinería de Conchán, además de dirección y gestión en proyectos industriales y mecánicos. Su perfil combina lo técnico con lo estratégico, planificación, auditorías, compras internacionales, productividad, consultoría de gestión y también consultoría financiera, con especialización en gestión financiera empresarial y matemáticas financieras. Además, es fundador de Arenas EPC, desde donde impulsa proyectos con enfoque en eficiencia, sostenibilidad y ejecución de alto nivel. Luis, bienvenido a Conexión Empresarial. Gracias, Susana. Gracias, Jesús. Y bueno, a todo el equipo de producción por esta invitación. Me da mucho gusto este tipo de iniciativas. He visto ya otros programas, otros podcasts, me parece sumamente interesante, sobre todo ese trabajo de proyectar los participantes de esta gran comunidad que se llama Business Contact. Así que de verdad que les agradezco mucho. A ti, Luis, muchísimas gracias. Claro que sí. Luis, antes de entrar a lo técnico, ¿quién es Luis cuando no está gestionando proyectos? Bueno, yo soy venezolano, ya tengo algunos años, más de 8 años quizás en Perú. Así que, bueno, me ha tocado una parte interesante de la vida, circunstancias que nos obligan a sacar lo mejor de nosotros, a integrarnos, a adaptarnos sobre todo. Sí. Paso bastante tiempo estudiando y viendo todo el panorama del entorno del país, de la industria en general y particularmente del área de proyectos, que es donde me desempeño. Paso bastante tiempo estudiando. Muy bien, Luis. Luis, tú tienes un estilo de liderazgo bien marcado. ¿Qué te llevó a especializarte en energía, oil and gas? Es interesante. Las circunstancias de mi crecimiento, yo vengo de un país donde la industria petrolera básicamente es el país entero. Es la industria que mueve toda la economía. Y mi familia es de tradición petrolera, vengo de una familia donde todos mis antepasados, mis padres, mis tíos, mis abuelos, han sido participantes en la industria petrolera, de manera que es como que algo bastante natural o común en Venezuela que las personas se dediquen a este tipo de industria. Y yo comencé bastante joven, ya de 15 años ya estaba dentro de una refinería, así que básicamente esa parte de la adolescencia y juventud ya comencé a participar en trabajo tempranamente. Y eso me llevó con el tiempo a perfeccionar, a capacitarme, a ver los modelos de liderazgo en proyectos y empresas de éxito donde tuve la oportunidad de participar. Así que eso me fue formando y me gustó, me sentí identificado. Muchos hablan de gestión de proyectos, pero pocos la ejecutan en entornos complejos, como onshore, offshore. ¿Cuáles son tus 3 principios no negociables
como PMP para que un proyecto no se descarrile en costo, plazo, calidad y sobre todo seguridad, que es lo que siempre se pide, ¿no? Sí, el entorno de proyecto es complejo porque se necesita conjugar intereses y responsabilidades de varias partes al mismo tiempo y ejecutar fases del proyecto que también son independientes. Cada una tiene su ritmo, cada una tiene sus exigencias. Y precisamente dentro de todo el manejo de proyectos y de la gestión de proyectos, específicamente hay un campo, un área de proyectos EPC, Ingeniería, Procura y Construcción, donde bueno, hay una particular expectativa de los dueños de los proyectos y de las necesidades del mercado, que hacen que un grupo de personas nos dediquemos específicamente a profundizar en este tipo de proyectos por precisamente su complejidad. Esa es ese es el tema con los proyectos de EPC, con la necesidad. Como los principios para mí no negociables, el primero de ellos es el stakeholder engagement. Eso sería el involucramiento con los interesados, particularmente con los accionistas, con los dueños del proyecto, en el sentido de ofrecer una perspectiva clara con la experiencia sobre cuáles serían los retos y desafíos para ejecutar ese proyecto. Mantener el involucramiento con ellos es imprescindible, mantenerlos informados y mantenerlos en la fase inicial y de planificación es vital para que un proyecto tenga éxito. Cuando están involucrados, cuando están en conocimiento de cuáles son sobre todo los riesgos que puede tener la ejecución del proyecto, porque mayormente los accionistas o los inversionistas están enfocados en temas más abstractos, temas de rendimiento de su dinero, temas de éxito. O sea, más enfoque, disculpa que te corte, Luis, pero digamos, los dueños del proyecto se enfocan más yo pienso en términos de resultados en sí, ¿no? Es correcto. Y la gerencia de estos proyectos se trata entonces de ese instrumento con el cual ese proyecto se va a llevar a cabo y va a tener un resultado. Entonces, por eso es que es tan importante ese involucramiento. Para mí es una premisa fundamental. Luego de eso está el tema de costos, el cost management, el tema de toda la proyección económica y financiera del proyecto, que para mí es vital, no negociable, tener una perspectiva clara, y eso viene en cadena con el involucramiento con los interesados, con los accionistas, ¿no? Definir todo el cash flow del proyecto y específicamente dónde están los puntos calientes de desbalance es vital para un proyecto. Y en tercer lugar, para mí es imprescindible la conformación del equipo de proyecto, los profesionales que te van a acompañar en la dirección del proyecto, que tengan el nivel de experiencia, el nivel apropiado de experticia, el nivel técnico o de certificaciones que deban cumplir para que en lo sucesivo todas las tareas que se asignen se tenga la certeza y la seguridad de que se van a cumplir, porque claro, ese equipo de proyectos, bueno, está a nivel. Nosotros, bueno, llamamos equipos de alto desempeño, precisamente porque tú buscas tener lo mejor. Entonces, esa conformación del equipo de proyectos es vital. Para que pueda Para mí esos serían los tres principios
no negociables. No negociables. No negociables. Y en cuanto al tema de los plazos, Luis, ¿cómo manejan ese tiempo? Imagino yo que el dueño del proyecto te contrata a ti para todo el tema de la gestión, ¿cierto? Y te da unos plazos, ¿no? Quiero este proyecto en tantos años, imagino. ¿Cómo evalúas tú el tema de tiempos? Bueno, la gestión del tiempo es parte del enfoque de la gerencia del proyecto. Y también funciona en varias etapas. Los proyectos tienen diferentes fases en donde tú entras a participar. Algunos proyectos ya tienen definido ese tiempo, ya hay contractualmente un límite de tiempo establecido. Y hay algunos otros proyectos donde, bueno, el propio dueño te pide que seas tú quien, con la experiencia que tienes y las metodologías que se puedan aplicar, defina cuál es ese tiempo. O sea, digamos Entonces, que te da se esa pueden presentar opción. las dos opciones. Te dan esa opción para que puedan. Mencionabas, ¿no? Hay empresarios que te dan el plazo y tú te tienes que ceñir. Exacto. O te tienes que adaptar para cumplir ese plazo que ellos te dan, ¿no? Y digamos que hay otra parte donde tú puedes negociar, ¿se podría decir esa palabra? Bueno, podría determinar. Sería más bien determinar, sí. ¿No? Determinar, calcular en base a las herramientas que se tienen. Correcto. Cuál es el tiempo correcto, apropiado. O mejor dicho, el mejor tiempo posible, porque una característica de los proyectos es que siempre hay apuro. Siempre van a pedir Siempre eso. se necesita tener el entregable lo antes posible. Eso, vamos a decir que es algo común en proyectos. Muy bien, Luis. Y en proyectos EPC, la teoría se enfrenta a la realidad. Hablábamos de ingeniería, de procura y de construcción. Sí. ¿Okay? Pero este enfoque va en direcciones distintas, ¿no? ¿Cuáles son los errores más caros que has visto en EPC y qué prácticas aplicas para alinear justamente este enfoque, lo que es ingeniería, compras y obras, ¿no? Bueno, sí, definitivamente las tres áreas son áreas con características particulares. Y generalmente los miembros del equipo de proyecto también tienen particulares responsabilidades en cada una de esas fases, porque cada una de ellas son fases que se pueden ejecutar en cierta forma independientemente. La unión de las tres fases surge como análisis de riesgo de los dueños de los proyectos, si les conviene o no les conviene entregarle la responsabilidad a una sola empresa para que ejecute todo con un fondo de responsabilidad, o si contrata por separado cada área de la ingeniería o las compras o la construcción, y más bien se busca un equipo de coordinación. Entonces hay todas las posibilidades de cómo organizar un proyecto. Pero en esta área específica de proyectos EPC, las tres cosas vienen juntas, y ese es el desafío. Ese precisamente es uno de los desafíos de este tipo de proyectos. Y bastante responsabilidad, por supuesto. Sí, entonces tenemos por una parte un equipo de ingeniería que tiene una metodología de trabajo. Tenemos el equipo de compras, de adquisiciones, de procurement, que generalmente trata con proveedores internacionales, proveedores locales. Cada proveedor tiene su tiempo, cada proveedor tiene sus particularidades, cada proveedor tiene características diferentes. Hay algunos tipos de proveedores, sobre todo en proyectos offshore, se ve mucho equipamiento para los proyectos cuyos proveedores son escasos, son pocos.
y entonces más bien tú tienes que estar detrás del proveedor, no es el proveedor que te quiere vender, sino tú que estás O sea, en este caso es al revés. Es al revés, sí. Claro. Entonces, conjugar todo eso se vuelve bastante complejo. Y en eso es lo que nos especializamos. Hay un proceso de planificación estricto, es básicamente una de las pocas formas como se puede concatenar todo este abanico de responsabilidades con una planificación exhaustiva. Hay un proceso de planificación que obligatoriamente tiene que hacerse antes de que inicie el proyecto, antes de que se marque el día cero, el día de inicio. Ya todo esto tiene que estar predigerido, ya todo esto tiene que estar estudiado. Hay un altísimo volumen de trabajo. De hecho, cuando tú estudias el enfoque de gerencia de proyectos del PMI, el Project Management Institute, que es quien publica los estándares para la gerencia de proyectos, ahí está dividido por áreas de conocimiento y procesos. Y en la fase del ciclo de proyecto, la fase inicial y la fase de planificación son las que más llevan trabajo, donde se ocupa más importancia en la formación del director, incluso en los simuladores para el examen de la certificación. Un grandísimo volumen de preguntas están asociadas a la parte de iniciación y de planificación de un proyecto. Eso justamente, Luis, te iba a hacer esa consulta, ¿no? ¿Cuál es, a ver, lo quiero entender bien, cuál es la diferencia exacta entre la fase de inicio que mencionas y la fase de planificación? Sí, bueno, en la fase inicial interviene lo que llamamos el business case. Es un grupo de profesionales y un grupo de personas que se encargan de evaluar y visualizar la factibilidad de que un proyecto se haga o no se haga. ¿Es como el estudio? Es correcto. Previo. Sí, Correcto. sería como el equivalente a un estudio de factibilidad. Estas personas es un grupo también nutrido, formado, con gente con mucha experiencia que se encargan de hacer esto para los dueños. Primero evalúan la necesidad, si es un tema de un yacimiento, si es un tema dependiendo de dónde se ubique el tipo de proyecto, si es upstream, si es midstream, si es downstream. Se previsualiza, hacen simulaciones, y si determinan que algo es factible y viable en el negocio, entonces allí ya se inicia, hay como una fase de aprobación donde una junta directiva dice sí, entonces sí lo hacemos, y ahí se pasa a la fase de planificación. Es todo un proceso, Sí. ¿no? Pero a donde digamos que los resultados pues también tienen que ser favorables, ¿no? Bien, Luis, muy interesante todo lo que nos acabas de mencionar. Tu perfil mezcla ingeniería con finanzas, gestión financiera, matemáticas financieras. ¿Cómo traduces la productividad de campo y el avance físico en decisiones financieras? ¿Qué señales tempranas te dicen aquí se viene un sobrecosto antes que explote? Sí, bueno, el tema de la gestión financiera es una inquietud que surgió en el camino, luego de varios proyectos y varias experiencias, donde bueno, me di cuenta de que era un factor donde los proyectos siempre eran afectados o mayormente son afectados. El proyecto va por una línea y la empresa va por otra línea. Y esto es un concepto que cuesta un poco tanto a las empresas como a los ejecutores de proyectos, ¿no? Hay una frontera entre el proyecto y la empresa. Así que yo me di cuenta de eso, aprendí de eso y por eso busqué esa formación en
gestión financiera, porque es una parte fundamental en el flujo de caja de un proyecto. Cuando se estructura el flujo de caja y tú identificas dónde están los puntos de aporte, donde se requiere aporte de dinero, ese dinero viene de un financiamiento. No necesariamente viene del bolsillo del accionista. Es responsabilidad del accionista colocarlo, aportarlo, inyectarle los recursos al proyecto. Sin embargo, la fuente de financiamiento puede ser otra. De manera que esas dos áreas para mí se volvieron muy interesantes. Decidí profundizar en ello y me ha resultado bastante enriquecedor, porque no solamente es entender las responsabilidades y las particularidades del equipo de proyecto y las circunstancias en las que se ejecuta el proyecto, sino también de dónde está viniendo el dinero, de dónde están viniendo los recursos y cómo se va a devolver ese dinero y cómo los costos que ese dinero causa van a impactar en el flujo de caja del proyecto. De manera que para mí eso ha sido bastante interesante y me ha permitido abrir un poco más, expandir la experiencia y el dominio sobre la ejecución del proyecto, y esa es la razón por la que las dos cosas yo las tengo como premisa, ¿okay? No solamente la parte técnica, la gestión del proyecto, sino también qué sucede del lado de la gestión empresarial en el aporte de los recursos. Ese es el tema de esos estudios en finanzas que he realizado y que próximamente espero continuar. Y con respecto a los indicadores, bueno, ya una vez que se está ejecutando la gerencia sobre el control de proyectos, es definitivamente básica, es la parte de retroalimentación donde se evalúa lo que se está haciendo. Básicamente eso está dividido en tres fases: una fase de recolección de datos, una fase de análisis de esos datos y una fase donde se elaboran los informes y los reportes que después van a ser analizados por la gerencia, por la dirección y compartidos con los interesados. Muy interesante es el momento en el que se revisa si todo lo que se hizo y si toda esa planificación y todos esos recursos que se colocaron realmente están produciendo lo que tenían que producir. Luis, yo veo que tienes un abanico de herramientas y de indicadores para el éxito de los proyectos, ¿no? Porque no solamente es un tema no solamente es un tema de planificación o de gestión, sino es un tema también de que tú cuidas al mínimo cada detalle, ¿no? Sí. En todas las áreas, digamos. Sí, es una de las cosas más interesantes de la dirección del proyecto. Lo que hablábamos al principio de conjugar muchos requisitos y muchos requisitos que vienen de varios interesados, y cada interesado tiene su propia responsabilidad y sus propias necesidades Y sus propios intereses también. Claro, y aparte de eso, el proyecto es un reloj, es un cronómetro que no se detiene desde el momento en que se firma. Así que todos estos intereses y todas estas responsabilidades y todas estas necesidades de cada una de las partes también van sufriendo y se van modificando en función del tiempo. Entonces es bastante interesante. A mí me gusta mucho. Sí. Eres una persona bien minuciosa. Sí, eso también, imagino que también con esos proyectos tan grandes, minuciosamente, cada detalle y cuidar todo eso, te hace inclusive mucho más profesional, ¿no? Y todo el equipo que de repente que tú trabajas también, ¿no? Que viene detrás de ello, ¿no? Sí, definitivamente sí, y también influyen las experiencias y los golpes, porque, bueno, también
este negocio, como en todos los negocios, hay altos y hay bajos, ¿no? Si bien la mayoría de los proyectos se ejecutan, hay un porcentaje no muy grande, no puedo decir una cifra, pero hay un porcentaje de proyectos que lamentablemente no se terminan, no llegan a buen término. Hay también un porcentaje de proyectos que sí se ejecutan, pero que no rindieron los resultados que se esperaban. Y bueno, todo eso resulta en lecciones aprendidas que también nutren y favorecen la experiencia, porque cada vez que inicias un nuevo proyecto, bueno, tienes la oportunidad de utilizar esas lecciones aprendidas. Claro. Pero obviamente que esas lecciones aprendidas tuvieron su precio también. Una consulta, Luis. La situación política, porque tú al inicio nos mencionabas que has realizado proyectos en Perú, en Venezuela y en Colombia, Sí. ¿cierto? La situación política del país ha involucrado o se ha visto afectado en la gestión de los proyectos. Sí, definitivamente. O sea, la política afecta los proyectos. La política está en la categoría de la macroeconomía, donde se hace presión sobre los sectores económicos. Y en este caso, pues, definitivamente es cierto, ha sucedido. Bueno, la experiencia en Venezuela está rarísima. Sobre todo en Venezuela, ¿no? Aquí en Perú también lo vemos con la situación de Petroperú y el vaivén político. Bueno, no me corresponde hablar de eso, pero definitivamente afecta los desempeños, siendo Petroperú una de las empresas más grandes del país y es generadora de proyectos y que influyen en la economía. Y todas estas decisiones siempre tienen una consecuencia. Muchos proyectos no se continúan, muchos proyectos se concretan, se ven afectados por esas decisiones. Definitivamente sí, hay una influencia. Correcto. Luis, tú impulsas una propuesta clave para las empresas extranjeras. Green Hub Smart Business, ¿no? Dice que con base en Wyoming. Cuéntanos un poquito más sobre esta empresa. Green Hub Smart Business es una iniciativa, es una idea que me ha surgido a raíz de toda la experiencia y la trayectoria, buscando cómo monetizar esa experiencia. Así que tenemos esta idea de ofrecer soporte a las empresas extranjeras norteamericanas o europeas que quieren hacer negocios en Latinoamérica, y particularmente en Venezuela, en Colombia, en Perú, donde hemos tenido experiencias. Conocemos el marco legal, conocemos el marco tributario, conocemos el marco institucional, de manera que podemos ofrecer a estas empresas que vienen a ejecutar proyectos ese soporte, facilitar, ofrecer ese ahorro de tiempo en aquellas diligencias que nosotros ya hemos pasado. Y bueno, siendo extranjero, ya yo he tenido que vivir esa experiencia, ¿no? Ese camino de adaptarse a los marcos regulatorios, y la idea sería ahorrar tiempo y dinero a estas empresas, y esa es la iniciativa precisamente. Poder ofrecer servicios de gestión de proyectos, poder ofrecer soporte logístico a estas empresas que están en el sector de oil and gas, que buscan desarrollar negocios en Latinoamérica. Sí. Bien. Bueno, para cerrar,
Si una empresa o consorcio tiene un proyecto de energía o hidrocarburos y necesita recuperar control, optimizar ejecución o evaluar viabilidad técnica, financiera, ¿en qué tipo de proyecto eres más efectivo y cuál es la mejor manera de contactarte a ti o Arenas EPC para una primera conversación? Bueno, el tema de ser efectivo depende del momento, ¿no?, en que me llaman. Lo más inteligente y lo mejor es que me llamen al principio, eso es lo mejor. Cuando uno trabaja en dirección de proyecto, todos los temas que tienen que ver con la gestión del proyecto siempre son más eficaces, más eficientes, más armónicos cuando tú entras desde el inicio, cuando tomas el control. En el momento, en esa fase de iniciación, tu participación. También puedo atender, por supuesto, he atendido casos de emergencia, he atendido casos también casos legales, asistencias en arbitrajes y este tipo de situaciones donde se requiere un análisis, donde se requiere ingeniería forense, donde se requiere auditoría, donde se requiere evaluar algo pasado. Sí lo he hecho, sí puedo desempeñarme también en esa área. Sin embargo, el área de ejecutar proyectos es como más pasional, ¿no? Tu pasión. Sí. Así que, bueno, me pueden contactar por las redes, mi perfil está en LinkedIn. Vamos, claro. Tenemos algunas publicaciones en página web. Así que estamos abiertos y dispuestos a escucharlos, a tener una entrevista, a evaluar cuáles son sus necesidades y ver en qué área podemos nosotros ser útiles, pues, y ofrecer soporte. Y sobre todo ofrecerles la oportunidad de ganar más dinero, porque los empresarios inteligentes buscan gente inteligente y experimentada para ejecutar sus negocios, y en la medida de que lo hacen ganan más dinero. Así que es una decisión inteligente. Claro que sí. Exactamente. Perfecto, Luis. Oye, muchísimas gracias, de verdad que nos ha encantado, ¿no, Susan? Sí. Nos ha encantado que estés aquí. Y gracias a ustedes, de verdad. No, gracias a ti, Luis. De verdad que nos hemos quedado fascinados. A todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en un siguiente episodio. Saludos. Chao, chao. Chao. Chao.